Hola, ¿cómo están todos? Bueno, qué bueno volver a encontrarnos en una nueva clase de políticas públicas, esta vez en la última clase del primer módulo de políticas públicas, de la primera parte del programa, que es más bien la parte teórica, que nos conduce a una introducción global del análisis de políticas públicas y que puede resultar compleja y difícil para el estudiante que recién comienza con el cursado de esta materia, pero que sin embargo nos da una serie de nociones generales acerca de qué es el Estado, cuáles son los atributos de estatidad, qué son las políticas públicas, en qué marcos institucionales y bajo qué estructuras se desarrollan esas políticas públicas, qué es lo público y de qué manera hacemos análisis de políticas públicas. En las clases anteriores vimos que el análisis de políticas públicas se desarrolla bajo ciertos marcos interpretativos. Pudimos ver, por ejemplo, que Harold Laswell, por ejemplo, hace análisis de políticas públicas buscando la optimización del desempeño de las políticas públicas y, sobre todas las cosas, lo que persigue de alguna manera es una mayor eficacia del desempeño estatal y de las prestaciones estatales a partir de la información que proporciona el análisis de políticas públicas. También vimos la denominada teoría del ciclo, ¿sí? Estudiando a Jones y Anderson, que de alguna manera proponen un análisis secuencial que nos permite pensar en las distintas etapas y los distintos momentos de las políticas públicas, mirándolas de manera global, y nos proporciona un marco analítico para pensar de qué manera los actores van construyendo en su relación con las instituciones y con ciertos recursos el proceso de políticas. Hoy vamos a trabajar en relación a esos dos enfoques y orientaciones con una última mirada acerca del análisis de políticas públicas, que es un texto del programa de la primera unidad, que es el texto de Medellín Torres, que es un texto que tiene una gran complejidad, sobre todo por la gran cantidad de conceptos y terminologías a los que hace referencia, pero que en esta clase, en este video, vamos a tratar de sintetizar. Medellín Torres, a diferencia de los autores anteriores, a diferencia del enfoque de Laswell, a diferencia del enfoque de Jones y Anderson, se sitúa en una nueva hipótesis. Nos propone pensar las políticas públicas a partir de su relación con el régimen político. Todos nos preguntaremos qué es el régimen político y para poder responder qué es el régimen político tenemos que buscar qué aspectos lo definen. Lo que plantea Medellín Torres es que al régimen político lo definen al menos 4 aspectos. Cuando decimos régimen político, es decir, aquellas condiciones y estructuras bajo las que se desempeñan las políticas públicas, tenemos que referirnos en primer lugar a lo que Medellín Torres denomina corporeidad. ¿Qué es la corporeidad? El armazón institucional del Estado. Es decir, el conjunto de instituciones y procedimientos que sustentan el desarrollo de las políticas públicas y que además sustentan y sostienen el funcionamiento institucional del Estado, ¿sí? Los aparatos, si uno utilizara una terminología marxista, o la burocracia, si uno utilizaría una terminología weberiana, por ejemplo. En segundo lugar, ¿sí?, más allá de la corporidad, nos tenemos que referir a la organicidad. ¿Qué es la organicidad? La organicidad da cuenta de el conjunto de normas, de procedimientos y de herramientas que le permiten al Estado, de alguna manera, desarrollar y desplegar las políticas públicas. Es decir, el soporte normativo, ¿sí?, que fundamenta la acción institucional y el despliegue de las políticas públicas en determinada territorialidad. El tercer aspecto refiere a lo que Medellín Torres define como el orden interno y externo del Estado. ¿Qué es el orden interno y externo del Estado? Cuando nos referimos a orden interno, nos referimos a que todas las diferentes jurisdicciones internas del Estado, sus departamentos, sus compartimentos internos, funcionen de manera sincronizada, ¿sí?, detrás de los mismos objetivos, ¿sí?, lo que Medellín Torres llama unidad de acción institucional del poder. Esto significa básicamente que se evita, cuando hay unidad de acción de las diferentes instituciones y jurisdicciones que componen el Estado, se evita que se feudalice el Estado. Es decir, que algún sector capture determinadas funciones del Estado y las utilice en su propio beneficio.
Cuando hablamos de el poder externo del Estado, básicamente hablamos de las distintas herramientas del Estado externas que de alguna manera le permiten desplegarse coherentemente sobre cierta territorialidad y sobre ciertas relaciones sociales sin que ningún actor externo sustituya al Estado en el desempeño de sus funciones. A eso lo llamaremos unidad de acción institucional, es decir, la coordinación y la simultaneidad de las instituciones estatales, pero hacia afuera. Hacia adentro evitamos la feudalización, es decir, la captura de ciertos espacios institucionales del Estado. Y hacia afuera nos garantizamos la simultaneidad y la coordinación de la acción del Estado, evitando que algunos sectores de poder disputen o sustituyan al Estado en sus funciones. Y el último aspecto del régimen político que señala Medellín Torres es el concepto de autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es la capacidad que tiene el Estado para asignar, ¿sí?, responsabilidades, competencias y jurisdicciones. Es el modo en el cual el Estado empodera a ciertos actores, legitima a ciertos actores para cumplir con los designios institucionales. Este es el régimen político. El régimen político, en tanto, aquel conjunto de condiciones y estructuras mediante las cuales y a partir de las cuales se despliega la acción institucional del Estado en determinada territorialidad. Es decir, las políticas públicas no se dan aisladas, sino que se dan, dirá Medellín Torres, dentro de un régimen político. Cada sociedad y cada Estado tiene un régimen político distinto, ¿sí? Y esto es una de las novedades que nos trae Medellín Torres. ¿Por qué? Porque su mirada de definir al Estado, su modo de definir al Estado, tiene mucho que ver con el concepto de un pensador marxista, que es Nikos Poulantzas, que señala que los Estados tienen mayor o menor autonomía en función de su relación con determinados grupos e instituciones sociales. En algunos casos esas instituciones sociales o grupos sociales coartan la acción o limitan la acción institucional, y en otros casos el Estado tiene mayor o menor autonomía. Eso, dice Medellín Torres, incide sobre el desempeño de las políticas públicas. Y eso nos lleva a un segundo punto. Es decir, ya tenemos esta hipótesis. Las políticas públicas se desarrollan dentro de un régimen político determinado. Y esos regímenes políticos nos dan cuenta de un tipo de Estado que tiene mayor o menor autonomía en relación a los grupos sociales. Y eso nos lleva a su definición de políticas públicas. Las políticas públicas para Medellín Torres son una interfaz. ¿Qué significa una interfaz? Que son de alguna manera el despliegue institucional, ¿sí?, del Estado entre dos instancias o dos momentos. Por un lado, lo que Medellín Torres llama la razón colectiva. La razón colectiva son el conjunto de redes de solidaridad social, el tejido institucional social, digamos, ¿sí?, lo que algunos podrían denominar la sociedad civil. Por otro lado, ¿sí?, en el otro extremo, la razón estatal. Y la razón estatal está definida por dos aspectos al menos. Por un lado, la territorialidad, es decir, la capacidad de despliegue y control por parte del Estado de ciertas relaciones sociales y de cierto territorio, que no es solamente físico el territorio para Medellín Torres, sino que la territorialidad también hace referencia a un conjunto de relaciones sociales y a la capacidad del Estado de regular y establecer competencias y restablecer jurisdicciones dentro de esas relaciones sociales. Y por otro lado, un conjunto de instituciones, lo que Medellín denominará dentro de la razón estatal la institucionalidad o la institucionalización de cierto orden social, que después lo vamos a explicar puntualmente. Entonces, las políticas públicas, ¿sí?, son la interfaz, ¿sí?, entre la razón social y la razón social o colectiva y la razón estatal. Son la interfaz entre determinadas redes de relación social y cierta territorialidad, cierta capacidad del Estado para controlar a las relaciones sociales, para establecer determinados roles, determinadas obligaciones dentro de las relaciones sociales, y el orden institucional que sostiene a esa territorialidad. Las políticas públicas, en esa interacción, ¿sí?, entre esos dos aspectos, constituyen y muestran lo público. Y lo público, ¿sí?, hace referencia justamente al punto de encuentro entre la razón social, ¿sí?, la razón social y la razón estatal. En ese sentido, las políticas públicas tienen una particularidad. Además de mostrar esa interfaz, ¿sí?, entre lo social y lo estatal, ¿sí?, configurando lo público, las políticas públicas
se definen como, de alguna manera, aquella intervención estatal en su relación con lo social que tiene dos momentos, dirá Medellín Torres. El primer momento lo podemos denominar la formalización, ¿sí? Esa formalización tiene que ver con la decisión, ¿sí?, que toman quienes están a cargo de la conducción de las políticas públicas y la dirección ideológica y política que se le imprime a esa decisión. Y en segundo lugar, dirá Medellín Torres, las políticas públicas están definidas por su trazado. ¿Qué es el trazado? El despliegue de la política pública dentro de determinada territorialidad, que es el concepto que mencionamos antes, es decir, el despliegue de las políticas públicas en ese entramado social, pero también institucional, y su interacción con los distintos actores e instituciones sociales, y la movilización de esos actores sociales en torno de ciertos recursos y en torno de ciertos intereses, ¿sí? Para poder estructurar esas políticas públicas, va a agregar Medellín Torres, es necesario construir, ¿sí?, tanto por parte del Estado como por parte de los actores con los que se interactúa, cierta estrategia de persuasión y argumentación. ¿Qué significa la persuasión y la argumentación? Básicamente significa que tenemos que construir evidencia que pueda sostener, ¿sí?, determinada intervención estatal, que pueda legitimar determinada intervención estatal. Y esto nos lleva a el cierre de nuestra reflexión. Pensar la relación entre las políticas públicas y el régimen político nos hace necesariamente pensar que las políticas públicas no se desenvuelven en el aire, sino que se dan bajo determinadas estructuras, se dan bajo determinados acuerdos entre el Estado y la sociedad, se dan en el marco de ciertas normativas y procedimientos, se dan en el marco de determinados pactos de distribución y asignación de recursos, y se dan en el marco de ciertos territorios en los cuales el Estado tiene que asignar competencias, responsabilidades e instituciones, ¿sí? Se da en el marco de un conjunto de instituciones que no son simplemente esas instituciones formas vacías, sino que también tienen que ver con valores que la sociedad debe internalizar y que no solo debe internalizar, sino legitimar y aceptar. Es decir, las políticas públicas son cuanto más eficaces cuando las instituciones del orden que las sostienen son instituciones validadas y legitimadas y reconocidas por parte de esa sociedad. Y son más viables de desplegar esas políticas públicas si además en el territorio en el que se desenvuelven el Estado tiene la capacidad suficiente para regular, organizar, asignar roles y competencias entre los distintos actores sociales. Eso nos lleva a los dos últimos aspectos que ya los vine mencionando, pero básicamente, ¿cuándo son viables? ¿Cuándo son sólidas? ¿Cuándo son posibles de desplegar las políticas públicas? Cuando tenemos estabilidad estatal y estabilidad gubernativa, dirá Medellín Torres. ¿Qué es la estabilidad estatal? La estabilidad estatal hace referencia a la capacidad que tiene el Estado de establecer rutinas, de establecer normas de regulación social, de establecer roles, de establecer competencias y de regular la territorialidad. La territorialidad no solo, como les dije recién, como el territorio físico, sino como aquel conjunto de relaciones sociales en las cuales se van a desplegar las políticas públicas. Si el Estado es capaz, ¿sí?, de asegurar la regulación de esa territorialidad, tenemos estabilidad estatal, ¿sí? Y tenemos regímenes políticos con mayor autonomía o con mayor capacidad de autonomía. Es decir, los actores sociales no le disputan al Estado su intervención social. Y ahí tenemos mayor autonomía. Y además, el otro aspecto es el de la estabilidad gubernativa. ¿A qué hace referencia la estabilidad gubernativa? Que además, digamos, las políticas públicas son viables, son sólidas, siempre y cuando el Estado sea capaz de asegurar que las ideas, los valores, los procedimientos que legitiman y sostienen a sus instituciones sean internalizadas por la sociedad en un territorio determinado. Es decir, el Estado tiene estabilidad gubernativa, tiene capacidad de sostener sus propias políticas públicas siempre que pueda garantizar que los valores que sustentan a sus instituciones no sean disputadas por parte de otros actores sociales que pongan en riesgo la autonomía estatal. Tenemos autonomía y estabilidad estatal y gubernativa
cuando se garantiza la regulación de cierta territorialidad y cuando logramos que los valores sean internalizados por el conjunto de los actores sociales e institucionales. Esto fue todo. Cerramos con esto la primera unidad. Nos tiene que quedar claro que para hacer análisis político no solo tenemos que pensar en la optimización del desempeño estatal, no solo tenemos que pensar en el ciclo que ordena la estructuración de las políticas públicas, sino que también tenemos que pensar que las políticas públicas se desenvuelven dentro de un régimen político y que el régimen político nos muestra que hay determinadas estructuras, normas, procedimientos y ciertos territorios y ciertas relaciones sociales que condicionan el desempeño de las políticas públicas y que condicionan la autonomía estatal, que es un concepto fundamental para pensar el análisis de políticas públicas. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima unidad. En la próxima unidad ya nos introducimos en el campo de la formulación de las políticas públicas y vamos a trabajar sobre todo con dos conceptos muy importantes, tres conceptos muy importantes en realidad, que son problema, agenda y decisión, ¿sí? Que son la segunda parte de nuestro programa. Gracias por su atención y nos encontramos la próxima clase.